Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos y todas, muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar, un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento. Somos un programa conformado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile y hoy en la voz está Sabrina Gajardo y quien les habla, Antonia Phillips. Hola Sabri, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y a todas y de las personas que nos están escuchando. Estamos muy felices de acompañarlos hoy en su mañana. Esperamos que tengan un maravilloso día y junto con ellos se nos viene un maravilloso programa. Y aparte de eso, por supuesto, quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son Melanie Moreira y Constanza Simunovich. ¿Cómo están, chiquillas? Hola. Bien, gracias. Felices por la invitación, por estar aquí de nuevo. Sí, muchas gracias. Estamos muy contentas y muy emocionadas por el tema que se viene. Eso, les recuerdo también que las chicas también formaron parte del equipo hace unos años atrás, así que hoy están en calidad de invitadas del otro lado, ¿no es cierto?, de la labor que hacemos nosotras, así que más que nada agradecerles el hecho de que estén acompañándonos el día de hoy. Estamos muy honradas de tenerlas, calidad de invitadas el día de hoy. Y por supuesto, como ya nos habían adelantado, hoy tenemos un tema muy entretenido, muy interesante, pero antes les vamos a recordar nuestras redes sociales, que se las va a decir aquí mi compañera. Bien, pueden encontrarnos en Instagram como @frecuencia nutricional, Facebook Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, Spotify Frecuencia Nutricional y YouTube también como Frecuencia Nutricional. Maravilloso, entonces ahí están nuestras redes sociales para que vayan inmediatamente y nos sigan y estén atentos a todas las publicaciones que vamos a estar haciendo relacionadas a los programas que hacemos y para que ustedes también puedan interactuar, nos digan su opinión, nos den sus sugerencias de temas y todo lo que nos quieran transmitir. En el fondo vamos a estar ahí muy atentos. Y ya yéndonos de lleno al programa del día de hoy, les comentamos que el tema es alimentación consciente e intuitiva, ¿ya? Este es un tema quizá poco conocido para la población en general, pero es súper importante y relevante, ¿no es cierto?, que lo podamos conocer, lo podamos discutir, en el fondo repensar la alimentación como habitualmente la conocemos. Así que, sin nada más que decir, partamos con el programa del día de hoy. Bueno, para comenzar haciendo referencia al nombre del programa del día de hoy, ¿qué es la cultura, disculpen, qué es la alimentación consciente e intuitiva? Ya, miren, esta alimentación consciente e intuitiva es un modelo de nutrición, ya así como hay muchos modelos o especialidades de la nutrición como la nutrición deportiva, la nutrición clínica, en el servicio de alimentación, este es un modelo más bien orientado a la atención par a par, ¿ya? También les llamamos acompañamientos nutricionales. Y está enfocado en el HACE, ya este HACE en inglés por sus siglas es Health at Every Size, en español sería salud en todas las tallas. Entonces, si se dan cuenta, hablamos al tiro de las tallas. ¿Por qué? Porque este modelo de alimentación es inclusivo, es no pesocentrista, es libre de dietas, de gordofobia, y por lo tanto viene a disrumpir un poco de cómo conocíamos la nutrición hasta el momento. Ya, el objetivo que se busca con este modelo es reempoderar a las personas, dejar de que éstas solo reciban instrucciones sobre su alimentación y ellas pueden decidir por sí mismas qué comer, ya largo. Ya ahora es mucho más difícil y les diga los horarios, las porciones, ya ahora uno tiene que empezar a conocerse. Entonces, esta herramienta es el autoconocimiento. A nosotras nos gusta decir que es un tipo de nutrición de adentro hacia afuera, implica un proceso mucho más elaborado, ya entonces, a grandes rasgos, desde mi tratamiento, me gusta decir que la conciencia viene a ser
el pensamiento y la emoción, ya esa parte que no vemos. Entonces, la intuición de este enfoque viene a ser la acción, ¿ya? Entonces tenemos que preguntarnos por qué estamos eligiendo ese alimento que estamos comiendo. ¿Por qué a veces nos cuesta identificar las señales de hambre y saciedad? Nos cuesta identificar cuándo tenemos que comer. A veces no sabemos cómo tenemos que comer. A veces solamente comemos mirando una pantalla y se nos olvida ese momento alimentario. Y también debemos saber cuánto comer, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento paro? ¿Ya? Porque también es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad en sí, ¿ya? Entonces, es importante que este enfoque no es para todos, ¿ya? Sí va a depender del estado de salud de cada persona. Si estamos en una enfermedad en etapa aguda, sí vamos a necesitar nuevamente la dieta, ¿ya? Porque necesitamos nutrientes, tanto macro como micro, vitaminas, minerales, proteínas, ¿ya? En un periodo corto y directo a la vena, por decirlo de una manera coloquial, ya para poder equilibrar nuevamente la salud del cuerpo. Pero asimismo en deportistas tampoco, si están en vías de una competición, tampoco se recomienda este enfoque alimentario, porque también tienen que cumplir objetivos mucho más específicos, unos ciertos gramos de proteínas diarios. Entonces la intuición se puede desarrollar, pero para una competición es algo más centrado, ¿ya? Algo más de dieta. Y bueno, y para el resto de las personas que sí tienen hambre de conocerse a sí mismos y tienen las ganas de hacer algo distinto que las dietas, este es su enfoque, ¿ya? Entonces ahora mi compañera le va a explicar un poquito más de qué es ahora esta parte más de alimentación intuitiva. Gracias a Melanie por darme esta súper introducción. Claro, como ella dijo, se escucha un poquito mi perrita. Bueno, estas son las cosas que ocurren cuando uno tiene que grabar home office. Pero lo que le estaba diciendo es que es súper interesante este concepto de alimentación consciente y que se liga a la intuición, y que a pensarlo así uno piensa que es muy volátil, ¿no es cierto? Que es algo que prácticamente uno tiene como que activar la glándula pineal o ser espiritual para poder llevarlo a cabo, y no es así. Esto se basa en evidencia científica, en estudios que se han hecho a lo largo de varias décadas, y es un movimiento, claro, es nuevo como alimentación intuitiva, ya que nace en 1995 por dos nutriólogas llamadas Evelyn Tribole y Ellis Rich, si es que bien lo pronuncié, donde ellas definen esta alimentación intuitiva como una alimentación que se basa en la emoción e intuición de escuchar las señales corporales que emite el cuerpo de manera natural y fisiológica. ¿Cuál es el hambre y la saciedad? Básicamente, ¿ya? Y también se liga mucho a lo que Melanie dijo en un principio, a este enfoque de promover la salud en todas las tallas, este enfoque, ¿no es cierto?, peso inclusivo, donde promueve que nos basemos en evidencia científica, y la alimentación intuitiva está basada en 10 principios, ¿ya? Hay 10 principios que la alimentación intuitiva determina un poco cómo basarnos. Es importante que, como ya spoileamos, este enfoque es neutral en cuanto al peso, ¿ya? Y también es neutral en cuanto a la alimentación, es decir, deja de catalogar los alimentos como buenos o malos, deja de catalogar un cuerpo gordo como bueno o malo, o como saludable o no saludable. Es decir, deja de lado la dicotomía, la polaridad, deja de ver lo blanco y lo negro, sabiendo que la nutrición es muy gris, tiene una gama de grises importante a considerar, y que finalmente cada cuerpo es un mundo, ¿ya? Y no podemos estandarizar tanto la nutrición ni estandarizar tanto el abordaje de salud y nutricional de los pacientes como hoy en día lo estamos haciendo, sobre todo en el sistema público. Entonces, ¿cuáles son, en resumidas cuentas, beneficios que se han estudiado de esta alimentación intuitiva? Beneficios físicos tenemos, como
menores niveles de triglicéridos. Los triglicéridos, un tipo, ¿no es cierto?, de grasa que se va acumulando y en cantidades aumentadas sobre 150 miligramos por decilitro, ¿no es cierto?, se considera como una hipertrigliceridemia y tiene un factor de riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Entonces, menores niveles de cardiovascular, finalmente. Mayores niveles de colesterol HDL, este famoso colesterol bueno, mayor control glicémico, por lo tanto, menor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y con ello también la diabetes mellitus. Mayor conciencia interoceptiva. Este concepto de interocepción, vamos a explicarlo desde ya porque puede que lo vayamos un poco utilizando a lo largo del programa. La interocepción es esa capacidad que tenemos de comunicarnos de manera consciente con nuestros órganos. Voy a poner un ejemplo que utilizamos bastante, que es el tema de las ganas de orinar. No sé si alguna vez ustedes reconocen las ganas de orinar, ¿no es cierto? Es como, Claro. tengo ganas de orinar, voy al baño, no lo cuestiono mucho, está esa conciencia, esa comunicación. La vejiga se inflama, en las vaginas, en lo que es las mujeres, las sentimos un poco más como contraídas de manera involuntaria. No es algo que, ay, tengo que contraer mi vagina, sino que pues la contraigo de manera involuntaria porque tengo ganas de orinar. Esa es la comunicación que me da la señal que yo debo ir al baño. ¿Qué pasa con la señal de hambre? ¿Qué pasa con la señal de saciedad? Lo vamos a ir discutiendo, vamos a dejar esas preguntas ahí para que quede un poco ahí como, ¿qué pasa? ¿Por qué las dudo tanto? ¿Ya? Eso. Y también se ha visto mayor variedad de alimentos. Y beneficios a nivel emocional de esta alimentación intuitiva, tenemos menor idealización de la delgadez, que lo vamos a también discutir a lo largo del programa. Mayor autoestima, mayor confianza corporal, mayor bienestar. Y sin duda, una de las que a mí más me gusta, y es porque quizás me estoy especializando en esta área, es que tiene menor riesgo de desarrollar trastorno de la conducta alimentaria, como en la bulimia, como en la anorexia, como son los trastornos de atracones. ¿Ya? Espero que podamos haber respondido a la primera pregunta. A mí me gustaría agregar algo, sí, porque siento como que en resumen, lo que intenta este enfoque es mejorar o sanar la relación que tenemos de partida con nosotros mismos y luego eso se va a reflejar en nuestra relación alimentaria. Ya por eso yo siempre me preguntaba cómo voy a planificar muchas frutas, muchas verduras o decirle a alguien que tiene depresión que coma lechuga, porque esa persona no está en la capacidad de decidir comer esa lechuga, aun cuando él sepa o ella sepa que es bueno para salud, que tiene fibra, que tiene agua, ya que le va a hacer vitaminas, minerales, pero hay algo más detrás. Entonces, ahí nos entramos a preguntar por qué no funcionan las dietas, ¿no es cierto? Que es otra de las preguntas que ustedes nos van a hacer. Entonces, es algo nuevo y que igual viene a responder a esta desesperanza que tenemos en la población, de esa búsqueda intensa en bajar de peso, pero incluso bajando de peso me doy cuenta que sigo sin ser feliz. Entonces, ¿qué pasa? ¿No que me habían prometido la felicidad cuando tuvieron mi peso ideal? Y eso. Wow, muy, muy importante todo lo que mencionaron. Sabemos, ¿no es cierto? Ya creo que todos nos hemos dado cuenta que la alimentación está sumamente relacionada con las emociones, lo vivimos día a día y todos tenemos una, digamos, relación distinta con la comida y en el fondo cómo gestionamos nuestras emociones. Hay gente que suele comer, por ejemplo, más cuando está ansiosa, hay gente que come menos, ¿ya? Eso también es súper, súper relativo. Hay mejores relaciones con la comida que otras, va a depender totalmente de cada persona y por eso es tan importante empezar a hablar de este enfoque, un enfoque novedoso, ¿no es cierto? Algo distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar, creo que desde que somos muy chiquititos, ¿no es cierto? Esta alimentación que de pronto es un poco, suele ser más restrictiva, no comas esto porque tiene mucho azúcar y que tiene muchas calorías y que vas a engordar y mucha grasa. O no sé, porque no te va a quedar bien esta ropa, ¿no es cierto?
distintos tipos de comentarios que lamentablemente el día de hoy se siguen escuchando. Y otra cosa también importante, creo que un ejemplo de esto podría ser incluso el índice de masa corporal, ¿no es cierto?, el IMC, que sabemos que hoy en día está más bien obsoleto, ya que no determina la salud de las personas, ¿no es cierto? Como conversamos recién y muy bien mencionaron, el peso no es un determinante de la salud necesariamente. Una persona que, o ni siquiera el peso, incluso cómo la vemos, ¿no es cierto? Una persona que se ve con malnutrición por exceso puede incluso tener parámetros, no sé, bioquímicos, ¿no es cierto? El perfil lipídico, la glucosa en sangre, niveles normales, a diferencia de una persona que se ve normal, como digamos, o que tiene un peso aceptable, ¿ya? Entonces, finalmente todo es va mucho más allá que el número que arroja, ¿no es cierto?, la pesa o la balanza. Y en este sentido, ustedes también mencionaron el concepto de la dieta, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado este concepto, lo utilizamos cotidianamente, pero me gustaría que nos pudieran explicar y mencionar a qué nos referimos cuando hablamos de esta cultura de la dieta a la que se referían hace un ratito. Bueno, para entender la cultura de la dieta es súper importante un término previo que de a poco ha empezado a salir a la luz, que es la gordofobia. Ya, como lo dice la palabra, es la fobia a estar gordo. ¿Ya? Pero no, de nuevo, no a estar gordo porque voy a estar mal de salud, ¿no es cierto? O porque me voy a enfermar, sino es este estigma de peso que lo vivimos desde nuestra infancia, ¿ya? Ahí hay que entrar a investigar y a ser conscientes de nuestras propias experiencias personales en donde tuvimos miedo a engordar, porque veíamos que en nuestra familia molestaban a aquel que era gordo o gorda. En el colegio nunca quisimos ser ese niño gordo, gorde, por decirlo así, ya, porque si es que no fuimos a quienes molestaron, nosotros inconscientemente también molestamos o discriminamos de alguna forma. Y no solamente, no tenemos que culparnos tanto porque es algo macro, ya muchas veces hay factores externos que no podemos controlar, o sea, desde las cosas que vemos en la televisión, donde siempre sobre todo a las mujeres, el cuerpo hegemónico o a donde teníamos que apuntar era a la delgadez, a la belleza. Anda al gimnasio para bajar de peso, si no, no te van a querer, ¿ya? O estos reality shows, o sea, todo apuntaba a que aquel que subía de peso no iba a ser aceptado por la sociedad. Entonces, teniendo eso en mente, esa emoción de miedo, nos pide a nosotros como personas que tratemos de calmarla. Y el miedo se calma con control. Entonces, tengo que tener todas las cosas a mi control, bajo mi control, para yo poder estar un poco más en paz y evitar engordar. Entonces, si no quiero engordar, ¿qué es lo que controlo? Mi comida. Ya, entonces, ahí sí, ese control de la comida viene a ser la cultura de dieta. Entonces, la gordofobia me lleva a la cultura de dieta. Entonces, eso es clave, poder empezar a hacerlo consciente y ver si es que me hace sentido, no me hace sentido, qué pasó en mi propia experiencia, ¿ya? Y empezar a ser más empáticos también con los de al lado, porque como les decimos, este es un enfoque inclusivo, ¿ya? No, hay que entender la experiencia también de la población gorda, que ahora está sacando a luz estos testimonios que realmente son algunos desgarradores, ¿ya? No poder atenderse en una consulta médica sin salir llorando, o que ni siquiera quieran atenderlos en la consulta médica solo por ser gordos, ¿ya? Claro. Entonces, eso respecto a los dos conceptos principales. Súper. Está muteada. También, complementando la respuesta de Melanie, es importante, ¿no es cierto?, recalcar que esto es, claro, es estructural y por lo tanto va afectando desde el consumo de información que vamos teniendo, los estereotipos de género, la publicidad, el marketing, lo que vende. Y si quiero ponerme más exagerada, las macroempresas, como la aseguradora de salud y las farmacéuticas, que financian muchos estudios, ¿ya?
Voy a ir avanzando un poco a lo que es la historia del IMC, porque quiero que, como tú lo tocaste, Sabrina, anteriormente, de cómo el IMC se sigue utilizando hasta el día de hoy como indicador de salud, sobre todo en los programas ministeriales, criterio de ingreso, criterio de exclusión, ya en cohorte y también a nivel individual, ¿cierto? Pero veamos de dónde nace este famoso IMC o índice de masa corporal, que para los que no sepan o las que no sepan, es la relación que hay entre tu peso y tu talla. Es la hora en que pasean los perritos. Entonces, Claro, voy a, no hay espérenme problema. un segundo. Bueno, como ahí iba mencionando la Connie, en lo que ve, ¿no es cierto?, el tema de los perritos. Sí, hoy esto ya no los puedo controlar, ya se dominan solas a estas alturas. Es la hora, entonces no hay nada que hacer. No, sí, bueno, para las personas que no saben, ¿no es cierto?, este programa está pregrabado, ya, ustedes lo escuchan el sábado en la mañana, pero nosotros lo grabamos previamente, así que este tipo de situaciones ocurren. Pero me parece súper relevante lo que estabas mencionando también hace un ratito, los estereotipos que hoy en día están súper marcados también. Y claro, esta imagen, ¿no es cierto?, de persona, hombre-mujer, hegemónico, hegemónica, que se tiene que ver de cierta manera y que también es cierto que uno aspira a parecerse lo más posible a esos estereotipos. Siento que también son cosas que van cambiando. ¿Quién sabe si el día de mañana el estereotipo o lo considerado como lindo va a ser de otra manera? Entonces uno está como constantemente sintiéndose muy disconforme como uno se ve y como uno es, siempre tratando de verse diferente, que finalmente, por supuesto, que no es la idea, ¿ya? Hay que entender que también son modas, incluso. Sí. Entonces, claro. Pero, bueno, ahora puedo retomar lo que estaba diciendo después de esta pausa comercial con mi perrita. Estábamos hablando de la historia del IMC, ya este índice de masa corporal, que nace en 1800 o 1832 por las Europas en Bélgica, desde Adolfo Quetelet, donde él hace el índice de Quetelet, ya no se llama índice de masa corporal de ese entonces, sino el índice de Quetelet. ¿Qué busca él? El hombre medio, el hombre promedio. ¿Qué hace él? Trata de buscar a este hombre perfecto, buscando la raza blanca, ahí podemos hablar un poco de racismo, buscando solamente evaluar al hombre, podemos hablar de sesgo de género, ¿cierto? Hartos años más tarde, en 1972, casi más de un siglo después, Ansel Keys ya utiliza este IMC en los Estados Unidos, asimilando que el índice de Quetelet ahora se llama el índice de masa corporal, porque hace una pequeña relación de este índice que se está utilizando como estudio poblacional, estereotipado, buscando el hombre perfecto, lo relacionó levemente con masa corporal, masa grasa corporal específicamente, y por lo tanto recién ahí se empezó a utilizar para salud. Pero de inicio ni siquiera fue creado para salud, para que cuestionemos un poco cómo nosotros fuimos desvinculando su inicio con su origen hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Y por qué este famoso Ansel Keys dice que se puede utilizar el IMC? Porque es una herramienta rápida, ¿no es cierto? Uno mete los datos en una calculadora y te da el resultado rápidamente. O sea, volvemos a la simplicidad, a la practicidad por sobre la evidencia científica. Podemos seguir avanzando en esta línea de tiempo, llegando a 1980 con otro autor que se llama John Garrow. Ya también él es un nutricionista británico, él es experto en obesidad y él diseñó las tablas de relación peso-talla, pero él también es precursor del Yaw-Wearing, ahí la traducción o la pronunciación la desconozco, pero les puedo explicar qué consiste. Básicamente consiste en agregar
a las personas un sistema de bloqueo para poder abrir la mandíbula con la finalidad de restringir la ingesta alimentaria. Entonces, una especie de tornillo, ¿no es cierto?, que te genera una pinza que te bloquea una apertura mínima para solamente poder beber líquidos y no alimentos. Wow. Es como un bozal prácticamente, siento yo. Claro, aunque es entre medio de los dientes, claro. Es así. No es por fuera, pero sí, básicamente es una tortura, con toda su letra. De hecho, hoy en día, quien lo usa hacia otra persona perfectamente podría ser demandado por método de tortura, ¿ya? Después, en 1988, otro personaje, George Bray, ya investigador estadounidense, también experto en obesidad, analizó diferentes países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, ya con diferente información y estudios relacionados con el IMC y el riesgo de mortalidad. Y podemos darnos cuenta de que los estudios relacionados, volvemos a lo mismo, eran solo en adultos, hombres de raza blanca. ¿Ya? Y después, en 1995, la Organización Mundial de la Salud actualizó los puntos de cohorte que hasta el día de hoy utilizamos, catalogándolos, ¿no es cierto?, como el indicador de salud y clasificación de del estado nutricional y el estado del peso. Claro. Y en el 2013, la AMA, ¿no es cierto?, clasifica la obesidad como enfermedad. Una decisión que fue tomada, esto como a modo de discusión, que fue tomada en contra de decisiones de otros expertos que no la consideran como una obesidad, y también siendo una decisión monitorizada ya por compañías de seguro y la industria farmacéutica. Así es la cosa. Sí, pues, amiga, o sea, esto como tú lo dices, así como en resumen, ¿no es cierto?, podemos ver que el tema del IMC tenía un sesgo a nivel de composición corporal, ya, porque igual no diferencia la grasa visceral, que es la que está pegada a los órganos, que es la realmente proinflamatoria y que genera todo este desequilibrio corporal. La etnia, ¿no es cierto?, solamente era la raza blanca, más encima la población europea. No se calificó o ni siquiera se investigó la alimentación, ya era solo para los hombres, y además la actividad física no se contabilizó. ¿Ya? Pero también para cerrar esa pregunta de cómo afecta nuestra vida diaria, a grandes rasgos, este ciclo restrictivo que nos ofrece las dietas genera que nuestro metabolismo, o más bien nuestro organismo, se estrese. Eso es inflamación. Si yo estoy inflamado, estoy tenso, ¿ya? Y si estoy tenso, todo mi metabolismo se estanca, ¿ya? Muchas funciones de los órganos. Y puede afectar a diferentes niveles. Ya algunas consecuencias pueden ser desregulación en el peso corporal, ya ese ciclo de yo-yo, del ciclo de rebote, que le llaman bajo de peso, pero luego vuelvo a tenerlo, ya problemas de acné, problemas sexuales y reproductivos, insomnio, fatiga, problemas de salud mental, desde psiquiátricas, depresión, hasta neurodegenerativas. Ya tenemos una mayor oxidación a nivel celular, es decir, envejecemos más rápido y nuestros órganos tienden a la falla. Hay mayores problemas de riesgo cardiovascular, de hecho se ha visto también en los estudios que a muchas personas clasificadas con normopeso no los diagnostican con riesgo cardiovascular solo porque están normales según el IMC, versus a personas con sobrepeso u obesidad, solo por su peso, solo por ser gordos, los diagnostican con riesgo cardiovascular. Y así hay infinitos, ¿ya? Entonces, es algo que, de nuevo, nuestro cuerpo trabaja como un todo. Entonces, esta restricción de las dietas nos afecta de una manera global, ¿ya? Entonces, es algo que nos da mucho de qué pensar. Exactamente. Bueno, conversamos un montón de cosas muy importantes, muy relevantes, que son temas que tienen que ser tocados hoy en día, y por supuesto que la idea es ir cambiando, ¿no es cierto?, todos estos paradigmas. Ojalá que el día de mañana, ¿no es cierto?, y como parte de nuestra profesión también, podamos cuestionar este índice de masa corporal, cuestionar su uso, o más bien usarlo en ciertas ocasiones, pero también cuestionarnos las razones que van
o las decisiones alimentarias que van más allá de estos números, ¿no es cierto? Y vamos a retomar este interesante tema a la vuelta de nuestra pausa comercial, así que no se vayan y nos escuchamos en un ratito más. Ahí lo voy a... Y estamos de vuelta con el programa del día de hoy de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Estamos hablando de un tema muy, muy interesante, que si se lo perdieron lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Más adelante estamos hablando de la alimentación consciente e intuitiva. Hablamos un poco de la cultura de la dieta y junto con ello viene la pregunta de oro, ¿no es cierto? ¿Sirven o no sirven las dietas? Ahí sí las chicas nos pueden ayudar con esa respuesta. Sí. A ver, vamos a ir viéndolo, pero en resumidas cuentas, para esta población en general, no. Ya dijimos este disclaimer al principio que efectivamente todo paciente hospitalizado se va a regir por una alimentación del hospital o de la clínica. Todo paciente, ¿no es cierto?, con objetivos deportivos, competitivos, todos pacientes con enfermedades agudas o enfermedades crónicas descompensadas, efectivamente por ese periodo vamos a tener que hacer una dietoterapia mucho más exhausta y prolija y quizás con prohibición y restricción, pero ojo, que son prohibiciones y restricciones dado porque no queremos empeorar o queremos promover ciertos nutrientes y calidad. No es por una cuestión de peso, volvemos a lo mismo, es decir, no es que al paciente, por ejemplo, con una enfermedad aguda, le restringamos ciertos alimentos porque esté gordo o esté flaco, sino que básicamente es porque tiene una patología en cuestión, que dichos alimentos lo pueden empeorar y por eso se restringe o se promueven otros, ¿ya? Y para ello quiero ir dando otros como datos duros. A mí me gustan los datos duros, me gusta la ciencia directa, el hueso, porque esto no es como, no es tan intuitivo como el nombre lo dice. Pero miren, por ejemplo, hay un estudio, NANES, del 2005 al 2012, ¿no es cierto?, que es un estudio largo, donde evalúan a 420 personas, 420, perdón, participantes, todos mayores de 18 años, ¿ya? Y donde se les midió su peso y su talla para obtener, obviamente, el famoso y discutido IMC. Y analizaron 5 factores, es decir, querían evaluar su IMC, es decir, la clasificación finalmente de su peso, con 5 factores de salud cardiometabólica. ¿Cómo cuáles? Presión arterial, triglicéridos en sangre, colesterol, resistencia a la insulina y un marcador inflamatorio como es la proteína C reactiva. ¿Cuáles son los resultados? Obtuvieron, la patúa se incluye en el estudio y ni participó. No estaba ni en el colegio ya. Pero bueno, obtuvieron los gallos estos, simpáticos. 50% de sobrepeso, 30% de obesidad grado 1 y el 16% de obesidad grado 2 y 3 son metabólicamente sanos. Mira tú. Y 30% normopeso son metabólicamente enfermos. Entonces, esto es cegoso de por donde se vea. Imagínate una persona, porque la clasificaron como sana solo por su peso, quizás no va a haber una derivación a otros profesionales por sospecha de alguna otra patología. ¿Ya? Y existe también algo que se llama la paradoja de la obesidad, que se ha visto que en ciertas patologías hay una reducción de la mortalidad cuando el IMC es más alto. Pongamos ejemplo, insuficiencia renal crónica en etapa 5 en periodo de diálisis, VIH, enfermedades coronarias y enfermedades cardiovasculares, incluso insuficiencias cardíacas. Entonces, ¿es tan malo este famoso IMC por sobre 24.9 que te cataloga como sobrepeso? Otros estudios, miren desde el año 1992, el Instituto Nacional de Salud determina que las dietas restrictivas no cumplen su objetivo, que obviamente están creadas para bajar de peso, ya que 1/3 a 2/3 de las personas tienen un efecto rebote, incluso ganan más peso que el inicial. Incluso se ha identificado que fluctuaciones en el peso
aumentan el riesgo cardiovascular. Y este concepto tiene que ver con el weight cycling, que tiene que ver con este como efecto yo-yo, bien lo explicaba Melanie, de hago dieta, bajo de peso, dejo la dieta, subo de peso, hago otra dieta, bajo de peso, subo de peso. Entonces vamos bajando, subiendo de peso. Eso a largo plazo tiene más riesgo cardiovascular que incluso mantenerme constantemente en un peso alto. ¿Se entiende? Entonces, el riesgo ahí es la dieta, porque ¿cuál es lo que me induce a bajar de peso? La dieta, ¿cierto? Entonces, también del 2007, un estudio concluye que la pérdida de peso después de las intervenciones que tienen una pérdida de peso intencional, es decir, a través de una dieta restrictiva, es máxima la pérdida de peso a los 6 y 12 meses, en la mayoría de los estudios. Pero ya vemos que la mayor parte del peso se recupera a los 2 años. Y a los 5 años ya las personas tienen su peso inicial o aún mayor que su peso inicial, una reganancia o efecto rebote. Y efectivamente la mayoría de estudios que estudian las diferentes dietas que hoy en día las promueven, no voy a decir ninguna para no promoverla, efectivamente, pero ya se las podrán imaginar las dietas de moda, son estudios a corto plazo. ¿O tú conoces a alguien que te haya dicho, no, llevo 5 años en dieta? Yo no conozco a nadie. Y 5 dietas pasándolo bien, po. No con una depresión, no con un trastorno en la conducta alimentaria de por medio, no sintiéndose, ¿no es cierto?, abrumado, no con unas caídas de pelo o caídas de uñas por deficiencia de nutrientes. Estamos hablando de una dieta y sin consecuencias. No lo he visto. No sé si alguien lo ha visto. Ojalá lo pueda comentar. Así que, en resumidas cuentas, cuestionémonos el sistema actual, cuestionémonos, ¿no es cierto?, si realmente hacer esta famosa dieta sirve, si es que realmente lograr este famoso peso ideal, ¿no es cierto?, va a tener esa felicidad que decía Melanie, va a ser, imagínate, cuánta gente dice, ¡ay, al fin estoy regia, estupenda, flaca, feliz! Pero por detrás, la tiroide o trastorno de hipotiroidismo a la luz, acné, con amenorrea, es decir, que no llega a la menstruación, con una depresión, con trastorno de la conducta alimentaria o índice de sospecha de. ¿Eso es peso ideal? ¿Eso es algo saludable? ¿Cuándo la salud se minimizó a un peso? ¿Cómo podemos ser tan básicos de que la salud es sinónimo de peso? Y finalmente esto es un llamado a todos los profesionales de la salud. Nosotros somos profesionales de la salud, no de la delgadez. Y es ahí donde tenemos que apuntar. Espero se haya entendido. Claro, finalmente la dieta se va convirtiendo en un círculo vicioso en donde hay dietas que están de moda, luego dejan de estar de moda, luego vuelven, y tampoco es como que, no sé, están un mes de dieta, luego dejan de estar en dieta, y es un constante como culpa durante cuando uno hace la dieta, como pucha, caí el viernes y de nuevo el lunes empiezo la dieta y voy a dejar de comer tal alimento. Ya revisamos que la cultura de la dieta por lo general hace un enfoque a la valorización del peso e índice de masa corporal, el cual no considera el contexto de la persona y otros parámetros, e incluso los desplaza, y hace creer que si estamos dentro de estos parámetros que son socialmente aceptados como el de peso normal, por ejemplo, voy a estar delgada, voy a estar bien, voy a estar feliz, y muchas veces no necesariamente así. En este mismo sentido, la dieta se caracteriza mucho también por establecer porciones fijas y horarios fijos de comida. Entonces, en ese sentido, ¿cómo la cultura de la dieta está afectando en nuestras decisiones alimentarias? De partida, me pasó de experiencia propia, que mientras estudiaba la carrera, intenté aplicar estos horarios a mi vida, con porciones, con productos que fueran bajos en grasa, altos en proteína, ¿no es cierto?, como nos enseña la cultura de dieta, pero vemos que no es compatible con nuestra vida, así de simple. No tenemos por qué obligarnos a comer cuando suena la alarma de nuestra colación de media mañana, cuando nuestro estómago aún nos dice que está satisfecho con el desayuno.
¿ya? O si es que tomamos desayuno, mucha gente ni siquiera necesita el desayuno para comenzar su mañana, ¿ya? Entonces, hasta en esa frase tan cliché del desayuno es la comida más importante, hay un rasgo de cultura de dieta, porque te obliga, ¿ya? Entonces te quita tu poder de decisión, te limita, te restringe, y todo lo que te restringe te lleva a una rebelión, ya sea una rebelión de salud, de desequilibrio, ya sea una rebelión de que después vas y te comes todo con un atracón, o sea, un trastorno, ¿ya? Entonces, también se liga a que lo estamos viendo no como a nuestro organismo como un todo, sino solo como la parte física, ¿ya? Y nos falta ver los otros dos niveles de niveles de nuestro cuerpo en su totalidad, de su ser integral, nivel de alma, que vienen las emociones, y nivel mental, ya de nuestros pensamientos. Entonces, además de limitarnos, nos reduce a solo algo estético, ya. Entonces, imagínense cómo es vivir así toda su vida. Yo encuentro que siempre en busca de ese ideal, y eso no es saludable, ya. Entonces, e incluso nos puede afectar directamente la nutrición, de que esta misma restricción nos prive de algunas vitaminas y minerales que sí son esenciales. Ya siempre se pone el enfoque a cuántos gramos de proteína yo voy a comer, cuántos gramos de grasa tiene mi comida, pero no se enfoca en cuántos antioxidantes, cuánta fibra tiene, cuántos probióticos van a ir a ayudar a mi salud intestinal, ¿ya? Entonces, esta cultura de dieta nos afecta como de lleno, ¿ya? No sé si se respondió esa pregunta. Sí, muchísimas gracias por las respuestas. Aquí han estado súper interesantes y creo que también dan para discutir mucho, para pensar también, cuestionarnos, como decían las chicas, cómo, cómo nos estamos relacionando con la alimentación, qué es lo que queremos llegar en nuestra vida, si realmente queremos llegar a un peso o si hay otras cosas más importantes de por medio, como la salud mental, ¿no es cierto? Y un sinfín de beneficios, ¿no es cierto?, que tiene la alimentación saludable, no solamente por un tema estético, sino que también multinivel, ¿no es cierto? Como mencionaban las chicas, que va una alimentación saludable en el fondo a ayudar con las emociones, con el manejo de ellas, con la higiene del sueño, con la prevención de enfermedades, ya un montón de beneficios que se pueden obtener, ¿no es cierto?, a largo plazo. Y con ello me gustaría preguntar también cómo nuestras emociones se relacionan con nuestra alimentación. Yo lo veo. Cualquiera. Aquí viene esto que se junta justo con lo que les decía de la medicina integrativa, ya que es tomar nuestro cuerpo como un todo, mental, de alma y físico. Y hay de hecho otra especialidad de nosotras, nuestra carrera de la nutrición, que es la psiconutrición. Entonces ahí se habla propiamente tal de la psicología más la nutrición, ¿ya? Entonces se empieza a descubrir cómo por emociones que nosotros tenemos, emociones displacenteras que se le llaman tristeza, miedo, rabia, enojo, ¿ya? Esto sí nos lleva a seleccionar ciertos alimentos. De nuevo, cuando tengo un estado de depresión, me cuesta seleccionar la lechuga o la ensalada, aun cuando sea una ensalada César, y voy a elegir inconscientemente ese pastel con chocolate, con esa carga de azúcar grande, porque a nivel fisiológico se liberan hormonas como la serotonina y la dopamina, que son las hormonas de la felicidad, del placer, de la motivación, ¿ya? Entonces, si estamos con depresión, nuestro cuerpo requiere esas hormonas. ¿Y de dónde las saca? De estos alimentos dulces o altos en grasa. Entonces, si nos damos cuenta, con la cultura de dieta hemos satanizado muchos alimentos, polarizándolos como buenos o malos, sin darnos cuenta o darle el chance de entender que esta comida, que ese pastelito que supuestamente solo hay que comerlo una vez al mes, ojalá, viene a ser un SOS emocional. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo gestionar nuestras emociones de otra manera. No sabemos cómo atravesar esa pena sin ir por ese chocolate. Entonces,
¿qué es lo que tenemos a la mano? El kiosco de la esquina, y vamos y me compro un ultraprocesado. Entonces la comida, a mí me gusta decir que es amiga, no enemiga, porque estuvo ahí cuando ninguna otra técnica estaba en nuestras manos. Entonces hay que tener ese proceso también de autocompasión, de que si nos atracamos con muchos alimentos, es también porque, o nos cuesta seleccionar alimentos saludables, es porque tenemos emociones inconscientes que tenemos que conocer y ahí aprender a gestionarlas de otra manera. Por eso esta línea de la psiconutrición o la alimentación consciente intuitiva te toca eso. Sabes qué emoción estás teniendo, sabes qué pensamiento te causó esa emoción, y ya una vez que tú trabajas eso, te vas a dar cuenta que tu elección alimentaria va a cambiar por efecto. ¿Ya? Entonces dejamos de luchar con la acción y empezamos a trabajar lo que hay detrás, la emoción y el pensamiento. ¿Ya? Entonces al menos de esa manera se abarca un poco. Sí, súper. Bueno, en un comienzo también del programa se menciona que la fisiología, cómo influye en la elección de alimentos. Sabemos que existen hormonas que regulan nuestro apetito y saciedad, como por ejemplo la grelina, que es la que nos da la sensación de hambre, o la leptina, que genera una sensación de saciedad y disminuye el apetito. Pero a partir de los horarios de las comidas establecidas, siento que uno tiene como más que nada de manera automática cuando va a comer. Por ejemplo, a la 1 me toca almorzar, a las 7 como 11. Entonces, ¿cómo podemos reconocer las señales de hambre y saciedad de nuestro cuerpo? Aquí es súper importante, primero, retomar un poco la pregunta 3 con las respuestas que dio Melanie, porque volvemos a lo mismo. Estas señales corporales efectivamente se van a estar emitiendo a eso de las 3-6 horas posterior a una comida. Ya ese es un rango. 2, 3 a 6 horas, ¿ya? Entonces, estas hormonas son reguladas por diferentes factores internos y externos. ¿Cuál es uno de los principales factores externos y que hoy en día a todos nos mueve? Es el estrés. Es un cortisol elevado en sangre. Y el cortisol elevado en sangre directamente afecta la secreción o la señalización de la hormona del hambre y la saciedad, grelina, leptina, correspondientemente. Entonces, veamos un ejemplo cotidiano. Ustedes mismas, chiquillas, tienen una prueba mañana. Les aseguro que van a estar más nerviosas, van a estar con un estrés agudo más fuerte. Y obsérvense, ¿cómo está su nivel de hambre? Algunas van a estar con una ansiedad que la van a recurrir a querer comer cosas más, y son cosas específicas. Y otras van a querer quizás se les va, como bien dicen, como jerga, se les cierra la boca, se les cierra el apetito, porque básicamente están tan nerviosas que no les entra nada, básicamente. ¿Y eso creen que es algo de la cabeza de todos nosotros en paralelo? ¿O que es algo realmente fisiológico que ocurre, pero que estos horarios y las porciones no nos dejan escuchar? Entonces tenemos que... Los síntomas gastrointestinales también muchas veces cuando estamos tristes, cuando estamos nerviosos, que el dolor de guatita, que los mareos, que un montón de otras cosas que van, es algo claro como fisiológico y somático. Es algo que nace desde aquí, de la mente. Sí, la somatización. La somatización es muy importante. De hecho dicen, o sea, no dicen, es así, el 90% de la serotonina se secreta a nivel del intestino delgado. Entonces, si estamos estresados, nuestro intestino nos empieza a doler, además de estar con el estrés de la universidad, menos felices vamos a estar, más tristes porque no hay serotonina que segregar, entonces no hay felicidad. Así que está todo unido. Tal cual. Y respondiendo ya en concreto a la pregunta 4, el hambre, ¿no es cierto?, es esta señalización que ocurre cuando por periodos X de tiempo no hemos ingerido alimentos. Sin embargo, hoy en día se ha, ¿no es cierto?, desglosado diferentes definiciones de hambre. Está el hambre real o fisiológica, que es el que acabo de describir, pero también hay otros tipos de hambre. Uno de los más estudiados es el hambre emocional. Este hambre que es el que acabamos de también discutir, que es el que ocurre a través de ciertas emociones
principalmente emociones displacenteras, el estrés, la ansiedad, la angustia, la pena, la ira, ¿ya? Y la saciedad se desarrolla, ¿no es cierto?, en esta capacidad de reconocer cuándo estamos satisfechos después de haber ingerido cierta cantidad de alimentos. Entonces, le vamos a entregar a la población que nos está escuchando ciertos tips concretos para desde ya empezar a trabajar y reconocer nuestras señales naturales. Una de ellas es comer lento. Estas señales son más lentas de lo que estamos acostumbrados a vivir. Estamos nosotros todo el día, para aquí, para allá, y comemos viendo el celular, y estamos como, y hay que como un poco respirar, digo yo, respirar consciente y comer lento. Me van a quizás preguntar, ¿cuánto es lento? ¿Cuántas veces? Depende, volvemos a lo mismo, depende de cada uno. Come más lento de lo que lo haces habitualmente. Créeme que todo va a ser más lento de lo como ya lo estás haciendo, ¿ya? Come sentado o sentada, date el tiempo, yo lo sé, hay mucho trabajo de por medio, horarios, turnos diurnos, turnos nocturnos, cuidados de adultos mayores, cuidados de niños, etcétera. Yo entiendo los contextos, pero seamos justos un poco, justas con nosotras mismas, y regaloneémonos, o permitámonos, finalmente también es aquí podemos irnos mucho más a la profunda, no nos vamos a ir por un tema de tiempo, pero muchas veces las mujeres nos culpabilizamos por darnos tiempo, creemos con un deber, ¿no es cierto?, también impuesto por la sociedad, de estar siempre a la disposición de un otro. Entonces, como darse el tiempo de comer, nos los cuestionamos un poquito, porque es darnos nuestro tiempo. Bueno, pero igual, intentemos darnos nuestro tiempo, ¿no es cierto?, para comer sentada, en conciencia, evitar las distracciones. O sea, uno de repente se pone a comer viendo TikTok o redes sociales, viendo incluso alguna película, y de repente no te diste cuenta cuando tu plato está vacío. Y de repente no te das ni cuenta cuando te estás desabrochando el pantalón, porque estás extremadamente satisfecha. Y claramente, hace quizás 4 o 5 bocados atrás, tu señal de saciedad te estaba gritando. Pero donde tu mente, tu conciencia estaba quizás en la película o en la red social, no te diste cuenta de cuánta alimento estaba ingiriendo hasta que tu pantalón te estaba diciendo, desabróchame, porque ya no doy más de inflamación. Ya, entonces, bueno, y si ya uno quiere estudiar más este tema, está un concepto que se llama Mindful Eating, o alimentación, ¿no es cierto?, consciente, que es una rama de mindfulness, para comer de manera más intuitiva y que tiene ciertos pasos y ciertas recomendaciones más específicas, pero ¿quién lo quiere buscar? Mindful Eating, ¿ya? Así que eso, espero se haya entendido entonces. No, maravilloso. Y finalmente esta es la idea del programa, ¿no es cierto? Que podamos llevarlo a lo concreto, ¿no es cierto? Hablamos de varios tecnicismos, y logramos explicar varios conceptos, pero también la idea es que nuestra audiencia se quede con el cómo poder llevar esto, ¿no es cierto?, a la práctica. Ya vimos algunos tips ahí que nos dio la Connie. También nos gustaría que nos pudieran dar, ¿no es cierto?, consejos, ¿no es cierto?, para que la gente en su casa pueda empezar a ser más consciente a la hora de alimentarse. Bueno, junto a todos estos consejos que ya dio mi compañera, ya que a mí este Mindful Eating me encanta porque son pasos para hacerlo de manera consciente, ocupando la respiración y nuestros 6 sentidos mientras comemos, ¿ya? Entonces ese es súper fácil para partir, entonces le ponen la atención a su plato y tienen que ver qué color tienen, cómo huele, cómo se escucha, si es que qué tacto tiene, es rugoso, es suave, se lo meten a la boca, lo saborean, y después el 6º sentido, que es la interocepción, es tratar de sentir cómo va pasando por tu esófago, cómo va llegando al estómago, cómo tu estómago se va distendiendo cada vez que vas avanzando en cada bocado. Y entonces esa es una técnica como para empezar a relacionarse con la comida. ¿Por qué? Porque si nuestro objetivo es que mejore la relación con nuestros alimentos, mínimo tenemos que mirarlo. Ya mínimo tenemos que olerlo, saber cómo es. Así es como se construyen las relaciones, igual que en una relación de pareja o de amistad. ¿Ya? Entonces,
Además de eso, este enfoque se trata de sanar la relación con nosotros mismos. Entonces, de nuevo, hacernos conscientes de cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo reaccionamos cuando nos miramos al espejo, por ejemplo. Si es que nos atrevemos a mirarnos al espejo, tendemos a siempre evitar mirarnos a los ojos, o hacia qué pensamiento viene en el momento en que me veo. ¿Veo mi gordura? ¿Veo mis defectos? ¿O por el contrario estoy viendo las cosas que me gustan, aquellos atributos que yo destaco de mí? ¿Ya? Eso también es algo por lo que la población puede partir, cómo se relacionan con ellos mismos y cómo se relacionan con los alimentos. Eso, el lenguaje crea realidades, también dicen por ahí. Exacto. Así que creo que la forma en la que uno se trata... Sí, y para terminar, también, como qué consejo le podríamos dar a nuestros colegas nutricionistas, nutriólogos y cualquier otro profesional de la salud, también es tener un poco de respeto con el pesaje. Preguntarle al individuo si realmente se quiere pesar o si es necesario realmente para tu evaluación tener el peso del paciente. Ya hay muchos otros indicativos de salud si queremos saber el estado nutricional o estado de salud general del paciente. Restringir solo si es necesario, no por una baja de peso, no porque creo que hace mal, ya. Reactualizarse los nuevos estudios que están saliendo, reactualizarse en estos nuevos enfoques, reempoderar en las decisiones alimentarias a las personas, y también cuestionarse la gordofobia que puedan estar instaurando en sus prácticas diarias dentro de la consulta. Creo que con ese mensaje también me quedo. Sí, de hecho me parece importante lo que mencionó Melanie sobre mejorar la relación con la comida y también la relación que tenemos con nosotros mismos, que es parte además de uno de los 10 principios que tiene la alimentación intuitiva. Y como ya estamos casi terminando nuestro programa, quería saber si les gustaría agregar algo más a ustedes sobre este tema. Yo solamente que se queden con la frase de que como se traten o como se sientan con ustedes mismos o mismes, ese va a ser el reflejo que ustedes vean en su plato, ¿ya? Traten de hacer una nutrición de adentro hacia afuera, dejen de luchar con su comida y empiecen a entender por qué está ahí, qué les quiere mostrar. Si es que les suena un poco yogi o todo eso, pucha, pero es lo más básico, ya incluso antes de que naciera la carrera de nutrición, era lo único que podíamos hacer, tratar de relacionarnos con nuestra comida. Ya es una nutrición de adentro hacia afuera, ya. Así que muchas gracias por la invitación, fue maravilloso. Ay, muchísimas gracias a ustedes, chicas, de verdad que fue un programa, yo diría, maravilloso. Estoy muy conmovida, creo que son temas que son súper importantes hoy en día, que tienen que ser tratados y ojalá todos pudiésemos tener las herramientas psicológicas, porque sabemos que también no hay un muy buen acceso a la salud mental en nuestro país, como nos gustaría, así que esperamos que esta información les llegue a la mayor cantidad de personas posible, y también recordarles que esto es un proceso, ¿ya? Si es que es primera vez que escuchan este tipo de enfoque, no se frustren, sino que vamos más bien de a poquito, ya incorporando todos estos conceptos nuevos, ver cómo nos podemos incorporar, ¿no es cierto?, a nuestro día a día. Y de bueno, hecho, con eso, adelante. No, ligando chiquitito este es un movimiento inclusivo y por lo tanto no obliga a nadie a empezar este camino de una alimentación intuitiva ni sentirse la obligación de. Si aún te sientes que una pauta de alimentación con porciones y horarios establecidos a ti te sirve, te funciona y quieres seguir en esa línea, estás en total derecho y bienvenido, y nadie te puede privar de ello, porque si no sería incoherente con este movimiento que es inclusivo. Pero si quieres probar y te estás dando cuenta, y con todo este programa te diste cuenta que efectivamente las dietas no funcionan para ti ni quizás para tu grupo cercano, pues entonces las puertas están abiertas para que te introduzca en este camino, porque una vez que te introduces, te aseguro que no hay vuelta atrás, eso sí que sí. Maravilloso, entonces, muchísimas gracias. Chicas, ¿cómo las podemos encontrar a ustedes en sus redes sociales? Cuéntenos un poquito, por favor. En mi Instagram me pueden encontrar como nutri.conisimunovic.
Igual si la pueden escribir en algún lado, mi apellido es un poco confuso, porque ahí siempre subo contenido y sobre todo de esta área. Sí, y a mí me pueden encontrar como Hambre de Ti en Instagram, ya para que se den cuenta ahí que se parte de uno mismo primero. Son bienvenidos. Eso, maravilloso. Anto, ¿te gustaría cerrar con algo, mandar algún saludo en especial? Sí. A mí me gustaría agradecer la disposición de nuestra invitada el día de hoy por haber sido parte de un gran programa tan completo e interesante, y en verdad a mí me gustó mucho porque nos hace reflexionar también sobre cómo nos han enseñado ciertas cosas como que a lo mejor tenemos aceptadas y no nos hemos dado cuenta. Y a ti, Sabri, por participar, y a todos nuestros auditores de Frecuencia Nutricional. Eso, muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana con otro programa más. Así que eso, chao, chao. Chao, Adiós. muchas gracias. Chao. Chao.